Hola, hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, miércoles 24 de julio, al fin tenemos de vuelta a nuestro querido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte. Como cada miércoles, saludar a quienes nos escuchan en la provincia de Osorno, pero especialmente a quienes nos escuchan en las comunas de Río Negro, Puerto Octay. Y bueno, tú incorporas también a San Pablo, así que me sumo a los saludos. Así es, saludamos a Río Negro, Puerto Octay y San Pablo con especial cariño ahora que se nos suma Juan Carlos y siempre lo hacemos cuando estamos juntos. Juan Carlos, tengo tanto que preguntarte, tantos Es que temas ha que pasado andan mucho tiempo y ha pasado mucha agua bajo el puente, así que hay harto tema, Sí, tenemos, nacional, internacional, todo. es que es una locura, por lo menos tenemos tres temas que habíamos conversado el día de ayer, yo no sé si nos va a dar para conversar tanto, porque hay uno que es muy político, muy candente, pero que también tiene una arista legal muy interesante que me gustaría conversar contigo, que es el tema de Macaya y este sumario que está también dándose en Gendarmería por este trato preferencial que habría tenido mientras estaba en prisión preventiva. También quiero que conversemos sobre la liberación de Héctor Yaitul, que ahí me entran miles de dudas de por qué, de efectivamente si no había una prueba razonable, qué falló, es realmente inocente, qué es lo que está pasando ahí. O sea, no, Y no es Héctor, es Ernesto, que es el hijo. Ernesto, sí, perdón, tienes razón, Ernesto. Y el tercero, que tengo muchas preguntas respecto al secreto bancario y cómo lo ves tú, y me dijiste justo, uy, esto lo estuve conversando sobre... ¿Por qué tan preocupada, Rocío? No, mi encuesta es tan negativo, pero ha estado dentro de la conversación y de la palestra el tema del secreto bancario. Yo no sé si se ha abordado con suficiente altura de miras y no solamente como un gallito político. Entonces, es como para ver bien si efectivamente hay espacio para avanzar o si hay un tema de excesivo resguardo, porque lo hemos conversado otras veces de hasta cuándo tú pones el límite de ceder tus libertades. Entonces, ahí es la duda que me queda y quiero conversarla contigo de desde tu punto de vista y del conocimiento que tú tienes. Así que ya tenemos estos tres temas, Juan Carlos, ¿por cuál de todos partimos? Partamos por el último, respecto al secreto bancario. A ver, la discusión sobre el secreto bancario reflotó en la palestra en virtud también de los casos del caso Jadwe, el caso de financiamientos irregulares, de la política, del crimen organizado. Son generalmente las tres vertientes por las cuales generalmente estamos discutiendo el secreto bancario. Porque evidentemente hay cuando uno quiere perseguir un delito, sobre todo delitos donde hay plata involucrada, seguir la ruta del dinero parece ser lo más obvio. Ujú. Más aún cuando, si bien en Chile nosotros tenemos de todo, gente que hace corrupción y boletea por los actos de corrupción, también es cierto que hay gente que no boletea por actos de corrupción, pero que sí trata de lavar dinero, ya sea a través de una empresa que sea una fachada, a través de, no sé, pues estas peluquerías que atienden hasta la madrugada y hacen delivery. Uno dice, esa cuestión suena extraño, digamos, eso no se condice con la realidad del giro de la peluquería. Y por otra parte, también es cierto de que, y esto lo conversaba hace como un mes con el fiscal regional de Arica, que es el que lleva el caso del tren de Aragua, acá en Chile. Entonces, la experiencia investigativa, me explicaba él, da cuenta de que esta gente del crimen organizado hace transferencia electrónica, es decir, reciben plata directamente a sus cuentas y también después la despachan. Entonces es fácil pesquisar, pero es fácil pesquisarlo una vez que se accede a la información. La pregunta, y eso es lo que está en el trasfondo de la discusión jurídica, es si es lícito o no acceder a esa información, bajo qué condiciones, bajo qué características y bajo qué procedimiento. Hoy día en Chile el secreto bancario no es absoluto. Y aquí, discúlpame Rocío, pero tengo que hacer una distinción. Una cosa es el secreto bancario y otra cosa es la reserva bancaria. Ambas son expresiones de mandatos hacia las instituciones bancarias. Me explico. El secreto bancario no es el derecho que yo tengo a que nadie sepa cuáles son mis movimientos, mis cartolas o dónde tengo plata. Más bien, tanto el secreto como la reserva bancaria son mandatos que el Congreso, el legislador, hace a las instituciones bancarias para proteger datos y evitar la interferencia de terceros. Y aquí es donde se radica la diferencia, porque el secreto bancario es
oiga, banco, usted no divulgue información respecto a cuáles son mis movimientos. La reserva bancaria es menos estricto que el secreto porque es, usted banco, absténgase de informar si yo soy cliente de este banco, a no ser que haya un tercero que tenga un interés legítimo. Por ejemplo, falleció mi papá y yo quiero saber si es que en el Banco Santander, por decir algo, mi papá tenía un fondo mutuo o algo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la posición efectiva. Entonces, no es lo mismo la reserva que el secreto. La reserva es menos estricto es menos estricta que el secreto. En cambio, respecto al secreto bancario, es donde particularmente el gobierno de Boric ha presentado dos iniciativas. Una para fortalecer y crear una institucionalidad de inteligencia económica, y ahí se ha discutido el secreto bancario, y por otra parte para asegurar la recaudación tributaria, la ley de cumplimiento tributario. Entonces, en el Congreso hoy día tenemos dos iniciativas legales para discutir el secreto bancario, y ambas adolecen de un elemento que yo creo que es fundamental, y es que invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque hoy día, si hay un olor, digamos, a un delito, el fiscal tiene todas las atribuciones para solicitar al juez de garantía de manera fundada, explicando cuál es el sentido y la necesidad de acceder a los movimientos bancarios, para pedir al juez que él mismo, es decir, el juez, oficia al banco, no sé, porque tiene, no sé, el Banco Estado, el imputado tiene cuentas, y queremos conocer los movimientos bancarios entre este periodo y este otro periodo. Entonces, hoy día, el fiscal puede tener acceso a esa información. ¿Dónde está el problema o el punto de choque, digamos, con las iniciativas que hoy día se discuten en el Congreso? Y es que hoy día ya no bastaría pedir la intervención del juez, bastaría simplemente con que el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno y al mismo tiempo el Servicio de Impuestos Internos puedan, no solamente cuando hay un olor a delito, sino también cuando hay un olor a un no pago de impuestos, alguna infracción, que no es un delito, una infracción menos grave que un delito, con esa mera sospecha pueden requerir la información al banco y el banco estaría obligado a entregar la información, siendo responsabilidad del titular explicar o mejor dicho, oponerse y explicar por qué esas instituciones no deberían acceder a su información bancaria. Es decir, cambia el paradigma y hace mucho más fácil y por eso, no sé si recuerdas, pero hubo mucha polémica respecto a unos dichos cuando decía, ¿por qué un burócrata va a saber cuáles son mis compras en el supermercado, digamos? Porque el problema radica precisamente en eso, se baja el estándar, ya no se requiere la intervención del juez para acceder a esa información, sino que las instituciones financieras, bancos, cooperativas, etcétera, tendrían que entregar esa información, a no ser que el titular de la cuenta se oponga y explique por qué no se debe acceder a esa información. Lo cual es, a decir verdad, extraño, ¿no crees, Rocío? Extraño que no quiera que vean qué es lo que estoy comprando. ¿A eso te Exacto, refieres? ¿O de que que alguien no se ponga? accedan a la información bancaria. Eso, uno, ¿qué va a decir? Porque no, que me asiste el secreto bancario o es vida privada, son datos personales, etcétera. Pero esa es como ¿qué otra explicación va a dar antes de poder levantar sospecha de por qué se está oponiendo? Es como, ese es principalmente el nudo de conflicto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, y eso lo conversaba también con el fiscal de Arica la otra vez, el problema está en que se está discutiendo el secreto bancario para perseguir delitos y también para recaudar más. Entonces, juntar esas discusiones nos está haciendo daño, porque no es lo mismo discutir, bajar las barreras del secreto bancario para perseguir delitos que para que el Servicio de Impuestos Internos asegure una mayor recaudación. Eso es lo que nos está pasando factura, digamos, en la discusión no solamente pública, sino también en el Congreso, que es donde están estos dos proyectos de ley que se están discutiendo en conjunto. Bueno, ambos casos son delitos. Uno revierte como gravedad en el sentido que es mucho más violento en la vía pública, lo que hemos estado viendo respecto al crimen organizado, pero el otro también es un delito de la evasión de impuestos. Entonces, se complejiza, pero
no sé, es como que tienes es complejo, pero yo creo que efectivamente si quieres aumentar la recaudación y ves un problema de evasión de impuestos muy grande, tendría que, poder verse. Ahora, yo no sé si solamente con pedir los datos de la cuenta tú puedes efectivamente saber si una persona está o no cometiendo delitos de evasión tributaria. O Me sea, queda o sea, como grande. hay varias cosas ahí, Rocío, porque en primer lugar, a ver, hoy día no se puede sostener una expectativa de que un ciudadano que sea cliente en un banco crea que todos sus movimientos son confidenciales. Es decir, eso no existe ni siquiera en Suiza. Suiza, que es como el gran paradigma del secreto bancario, que se supone que ahí, digamos, el contribuyente tiene asegurado la confidencialidad de sus movimientos, ni siquiera en Suiza eso es así. De hecho, en los últimos 5 años, en el último lustro, lo cierto es que Suiza ha ido generando normativas tendientes a flexibilizar el secreto bancario precisamente por la evasión de impuestos y cosas Ujú. de esa naturaleza. Entonces, lo primero es, nadie puede tener una expectativa legítima respecto a que sus cuentas bancarias son totalmente confidenciales para todos. Eso no es así, creo que no es tolerable. En ese sentido, el escenario actual ya es en esa dirección. ¿En qué sentido? De que el secreto bancario cede cuando hay un interés legítimo, cuando hay una persecución de delitos. Entonces, el Correcto. fiscal puede solicitarlo. Es más, en la situación actual, el Servicio de Impuestos Internos, y aquí el monto me lo pueden corregir, no recuerdo si eran 1.500 o 15.000 UF, pero el Servicio de Impuestos Internos puede monitorear los movimientos de aquellos contribuyentes que al día o al mes mueven más de 1.500 o 15.000 UF. No recuerdo la cifra, pero hoy día, digamos, el Servicio de Impuestos Internos ya puede acceder a los movimientos sobre, llamémoslo así, grandes contribuyentes o grandes empresas, digamos. Pueden mantener esa supervigilancia. La pregunta es qué pasa con los que están bajo esa cifra, que no es menor también. Y es ahí donde deberíamos también focalizar, digamos, la atención, porque yo ahí discrepo contigo en un punto, Rocío, y es que no todo no pago de impuestos es constitutivo de delito. Una cosa es, evidentemente, hacer una orquestación para evitar el pago de delito y otra cosa es, pucha, se me fue a pagar el PPM, no he podido pagar el pago Ah, provisorio claro. mensual, no he declarado IVA o cosas por el estilo. Eso es una infracción. No constituye delito, no arriesgo cárcel, ni mucho menos. La pregunta es, por ese no pago, por esa infracción, ¿vamos también a sacrificar el secreto bancario? Entonces, ahí se da vuelta la pregunta, y es, ¿por qué es importante entonces el secreto bancario? Y frente a ese escenario, yo creo que lo que sí es legítimo también preguntarnos es por qué entonces, si frente a la persecución de un delito nos parece razonable que el secreto bancario ceda, ¿por qué vamos a permitir que instituciones que no persiguen delitos, Comisión de Mercados Financieros, Servicio de Impuestos Internos, accedan también a información bancaria y no a aquel órgano que con exclusividad dirige la investigación penal como es el Ministerio Público? Ahí yo creo que también hay una discusión práctica que dar. Eso en cuanto al secreto bancario, digamos. No, de todas maneras, ¿y por qué para ti sería importante en ese sentido el secreto bancario, Juan Carlos? Mira, a mí cuando estudiaba esto en la carrera de Derecho me era un poco ajeno, pero ya después de ya trabajador y todo eso, el compromiso por tener defensa frente a una posible arbitrariedad del Estado me hace como ciudadano, con una perspectiva más liberal respecto a la organización política, el hecho de que es el secreto bancario una forma de defensa también frente a arbitrariedad del Estado, porque si el Estado lo sabe todo y te lo da todo, también te puede quitar todo. Entonces yo creo que es una forma que tenemos los ciudadanos para evitar intromisiones arbitrarias o que vulneran garantías fundamentales por parte de funcionarios o agentes del Estado. Entonces creo que es una forma de mantener la seguridad individual de cada uno. Ese es mi fundamento, digamos, para sostener el secreto bancario. Lo comparto totalmente en ese sentido, Juan Carlos. Es complejo de que, a ver, a pesar de que ya todos lo sabemos, o sea, hablábamos de las compras del supermercado. Oye, cada vez que hay el root del supermercado sabe perfectamente qué es lo que estás comprando. No, el tema es con quién comparte los datos y finalmente para qué se usan esos datos. Conversaba el día lunes con Nancy Carola Márquez, que yo le decía: "Mira,
que mi problema con esto es que tú, ¿cuál es la utilizar? Es decir, como vimos el caso de cuando se hicieron las escuchas telefónicas dentro de los militares, que finalmente desde ahí se agarra una arista para sacar incluso infidelidades, o sea, que no responde al objetivo inicial y puede tener aristas que no tienen Mm, sentido que vayan por ahí. Entonces, estoy de acuerdo contigo que estas conversaciones, que es fácil decir, bueno, el que nada hace, nada teme, entonces abran todo, pero cómo se utiliza la información, nuestra información es importante, y ese resguardo que tenemos respecto al rol de este Estado que efectivamente te está mirando desde arriba o que puede utilizar la información de manera arbitraria para ir en contra tuya, donde tienes tú toda la carga de la prueba, es bastante complejo, creo yo, no es No, sí, menor. sin duda, por eso que es importante de tanto en tanto discutir el secreto bancario, que dentro de toda la crónica roja y las contingencias políticas tiende a pasar desapercibido, así que creo que es un valor Mm. importante discutirlo. Bueno, vamos al siguiente tema que yo quiero preguntarte. ¿Qué pasó ahí con Ernesto Yaitul y esta causa en particular que quedan libres? ¿Qué nos puedes contar ahí, Juan Carlos? A ver, Ay, espérame, que ahora sí, ahora sí. ahora sí. Dos. Perfecto. Mira, son varias cosas ahí. Ernesto Yaitul es hijo de Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Héctor Yaitul, es decir, el papá, fue condenado después de un juicio que fue anulado, se volvió a hacer y se comprobó la participación en actos, digamos, de extrema gravedad, por lo cual hoy día está condenado a 23 años de cárcel. El papá. ¿Y por qué Ujú. saco esta colación? Porque en el último tiempo, y por eso es fácil confundirse, Héctor Yaitul, padre, ha puesto o se ha, digamos, conversado mucho respecto a esta huelga de hambre que estaba haciendo. Yo no sé si después de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Los Ángeles, él va a deponer la huelga de hambre, porque él decía ya, a mí me condenaron, pero hay otros 5 comuneros mapuches que también están siendo investigados por supuestos actos de terrorismo y con suplantación o sea, con implantación de pruebas, con vulneración a garantías fundamentales, lo típico. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió el día de ayer? Que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, recordemos que este es un segundo juicio, porque el primer juicio fue anulado por acreditarse de que efectivamente durante la investigación no se respetaron garantías fundamentales de los imputados, pero Ernesto Yaitul, es decir, el hijo de Héctor Yaitul, que es el más conocido, salió declarado inocente, fue absuelto de los cargos de homicidio frustrado y también de delito de incendio. Los hechos se remontan al año 2021, en el que en el Fondo Punta Arenas de Los Ángeles, no sé por qué le ponen Punta Arenas a algo que está en la octava región, la verdad, Pero, en el Fondo Punta Arenas, ahí de Los Ángeles, el año 2021 se quemaron camiones y a conductores que estaban en los camiones se les disparó. Entonces, no resultó muerto nadie, por eso es homicidio frustrado, pero se ejecutó la acción, digamos, tendiente a matar. Por esos hechos, Ernesto Yaitul, es decir, el hijo de Héctor, fue tomado detenido y durante los 2 años de investigación estuvo en prisión preventiva. En consecuencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Los Ángeles, en fallo dividido, es decir, no hubo unanimidad en el criterio de los jueces, pero la mayoría resolvió de que en este caso el Ministerio Público, pese a tener 68 medios de prueba entre peritos, fotografía, video, no fueron suficientes para acreditar que Ernesto Yaitul participó en los hechos. Asimismo, tampoco los otros comuneros. Así que en virtud de un déficit probatorio, finalmente Héctor Yaitul queda en libertad y sale de prisión preventiva. Ahora recordemos de que esta sentencia definitiva es de primera instancia, falta si es que el Ministerio Público, la Fiscalía va a presentar algún recurso para tratar de revertir este fallo, digamos, en la Corte de Apelaciones de Concepción del Biobío. Así que ese es el escenario, que es un paradigma al que nos estamos acostumbrando de tanto en tanto, que yo no sé si es
o los jueces subieron el estándar respecto a las diligencias y medios de prueba ofrecidos por Fiscalía, o Fiscalía ha bajado el estándar y la diligencia en sus medios de prueba y en su labor investigativa. No sé para dónde va la mano, pero de que en tanto estamos conociendo casos o fallos de los jueces donde le tiran la oreja al Ministerio Público, eso está siendo pan de cada día y eso me preocupa. Sí, es complejo. Lo vimos en un caso anterior también que quedó en libertad, no me acuerdo bien quién era, pero también fue por un tema de que no se pudo acreditar porque no pudieron hacer la conexión de que esa persona efectivamente había estado ahí. No sé si te acuerdas tú, Juan Carlos, cuál era el caso, que Ah, sí, también le tiran las orejas a era, Fiscalía. era, era el fiscal Morales, me acuerdo que fue el tirón de oreja, pero si me da un minuto, mientras tanto lo busco. Claro, lo puedes buscar cuál era, pero bueno, no sé si tú tuviste acceso a ver los medios de prueba, es complejo porque es parte de una carpeta investigativa, me imagino que eso como no es de público conocimiento, sino solamente de las personas involucradas en el caso, me imagino, Juan Carlos. Pero en este caso es Fue en el caso interesante. Fuentealba, del ex comandante en jefe del ejército. Sí, era uno muy bullado que conversamos efectivamente que ahí no lograron hacer la prueba de qué era, de que las casas eran suyas, algo así era. Claro, como que hubo desvíos de fondo, pero no se acreditó que se malversaron, no sé, no Sí, recuerdo en pero este era momento algo punta. como tan obvio que me acuerdo que no dijeron como casi que para qué lo vamos a poner y era como lo que faltaba ahí para poder hacer ese nexo finalmente. Claro. Pero ahora en particular, ¿qué es lo que es interesante la pregunta que tú haces? O sea, bajaron el estándar para considerar algo como un medio probatorio porque 68 medios de prueba es abrumadora la cifra. Sin embargo, al parecer no es suficiente. Entonces, ¿qué es? Que a lo mejor mostraron muchas fotos y evidencia de que este hecho había ocurrido, pero no necesariamente la conexión que tenían con estos comuneros específicamente, quizás. Entonces, ahí es interesante ver qué es lo que pasa. Mira, lo que nosotros conocemos es el veredicto, es decir, la decisión termina el juicio oral y los jueces dicen, digamos, se sobreseen los cargos o se declara, digamos, culpable. Eso ocurrió el día de ayer y de ahí son 10 días para conocer el desarrollo de la sentencia de manera escrita. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar a lo menos esos 10 días para conocer los fundamentos de la sentencia y por qué los jueces, incluso en fallos divididos, toman esta decisión. Hoy día, con lo inmediato de la noticia, es difícil conocer qué es lo que o por dónde va el reproche de los jueces, del tribunal. Pero por lo menos cuando en 10 días más conozcamos la sentencia, tendríamos que, en efecto, conocer ahí cuál fue el tirón de oreja al Ministerio Público de manera más desarrollada. Sí, bueno, y eso vamos a ver también que tienen que esperar esos 10 días para conocer la sentencia para poder después empezar la tramitación de algo más, De un recurso. de un recurso. Y en el caso de que estas personas finalmente no se les probó, se les declara inocentes y quedan en libertad, ¿cómo es lo que queda ahí? Porque en el caso anterior dijeron como, no es que sea inocente, sino que no se pudo probar culpabilidad, y en este caso, ¿cómo queda? Sí, es que ahí yo creo que hay que hacer una distinción. Los tribunales, o mejor dicho, a los tribunales no se les puede pedir que acrediten lo que en realidad pasó. Lo que los tribunales juzgan es lo que frente a ellos se pudo probar o no. Entonces puede ser que una persona haya cometido el acto, puede ser, pero si ante el tribunal no se logró acreditar que efectivamente participó, que efectivamente los medios de prueba apunten a que él es el responsable de tales actos, lo cierto es que el tribunal no es que diga esto jamás ocurrió, sino que simplemente se debe sobreseer, digamos, se debe absolver de los cargos formulados por falta de pruebas. Puede ser que haya participado, pero el sistema no lo puede enviar a prisión porque el Estado fracasó en su labor investigativa. Vuelvo a reflotar un adagio que inspiró la reforma procesal penal, que es más vale culpable libre que inocente privado de libertad. Esa es una lo que estamos viendo es una consecuencia práctica. Puede ser que el tipo sea culpable, pero si no hay suficientes medios de prueba para adquirir convicción más allá de toda duda razonable, lo cierto es que el Estado debe abstenerse de enviarlo a prisión, porque puede ser un inocente que esté injustamente privado de libertad. Sí, bien interesante ahí
este punto y con eso me salto a la colita que nos queda del programa para conversar el tema de la prisión preventiva que se revoca al, al padre del senador Macaya y se le da prisión en su casa. ¿Qué opinas tú al respecto, Juan Carlos? Sí, este es el caso de Eduardo Macaya. Estaba buscando el Eduardo nombre porque Macaya. uno se confunde con el hijo. Mira, hay varias cosas que están en este caso. Lo primero es señalar que el día domingo estaba viendo Mesa Central cuando ¿Lo el, viste? el senador, y dije, ¿qué está diciendo? Porque se las trató de dar, y eso se notó mucho, de abogado defensor de su papá y metió las patas en varios temas. Dijo, no, es que no hay sentencia definitiva. Lo que quería decir es que la sentencia todavía no estaba firme, pero la sentencia definitiva ya la conocemos, digamos. Entonces, en último término, digamos, nos encontramos con un caso político de alguien que ya uno puede suponer que porque es el hijo está tratando de defender a su papá, pero metió las patas medio a medio. Ahí yo creo que hizo bien en renunciar y que las críticas, sobre todo desde su sector, son claras. Y en eso, digamos, quiero marcar ese punto. Si bien ha habido algunos excesos, de hecho ahora dicen que hay un encubridor de delitos sexuales en el Senado y que por lo tanto tendría que renunciar, porque incluso me ha tocado leer en columnas de opinión que un encubridor puede ser un potencial abusador, como dando cuenta que Javier Macaya podría hacer lo mismo que su papá, me parece totalmente destemplado. Sin embargo, eso no quita el hecho de que el senador tiene que asumir su responsabilidad política en una metida de patas de proporciones mayúsculas. En segundo lugar, respecto al papá, el papá estuvo 2 veces en prisión preventiva, recordémoslo. Cuando fue formalizado de la investigación, él fue, digamos, de forma cautelar, es decir, mientras se sustancia el proceso, ordenado llevar a prisión preventiva y pagó una fianza de 150 millones de pesos, con lo cual quedó en arresto domiciliario. Es decir, no podía salir de la casa, pero él estaba en su casa, no en prisión. Entonces, estuvo un tiempo en prisión preventiva hasta que pagó la fianza. Luego, una vez que se sabe que él es declarado culpable de 2 actos de abuso sexual reiterado con menores de edad, la situación cambia. Entonces dice, bueno, ya no puede estar en su casa, porque si así fuera, al saberse que ya está condenado, podría darse la fuga. Entonces las circunstancias cambian y para proteger que efectivamente cuando la sentencia quede firme, es decir, ya no hay nada más que hacer y la verdad procesal y judicial es que Eduardo Macaya es culpable, entonces tiene que irse a prisión. Entonces, para asegurar de que cuando llegue ese momento él esté personalmente, digamos, ubicable, es que se dijo no, se va a prisión preventiva. Y alcanzó a estar poco tiempo en esta segunda prisión preventiva porque se presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, dando cuenta de que no existía un temor o un fundamento para asegurar, o mejor dicho, no había un temor, o sea, no hay un fundamento para temer de que él se vaya a ir o darse a la fuga, sino que llegado el momento, él va a cumplir. Y en eso, en honor a la verdad, eso es más común de lo que nosotros quisiéramos. De hecho, un caso que junto con mi colega José Manuel Baquedano hemos llevado al Tribunal de Juicio Oral en lo penal, han sido muy pocas las veces en que el tribunal a una persona que está en arresto domiciliario lo ha cambiado a prisión preventiva por el solo mérito de su condena. Han sido casos excepcionales cuando le hemos pedido porque estamos por las víctimas, se nos ha dicho que no. Entonces, no es algo atípico o que en sí mismo diera cuenta de un privilegio. ¿Ya? En eso quiero ser claro. La Corte de Apelaciones revoca la prisión preventiva porque dicen, bueno, si el arresto domiciliario durante tanto tiempo fue suficiente para acreditar de que Eduardo Macaya no se dio a la fuga, no hay antecedentes nuevos que permitan presumir que esa conducta va a cambiar. Eso es lo que está en el trasfondo, digamos, de la decisión del Tribunal de Alzada de O'Higgins. Ese es el fundamento. Yo soy de la idea de que cuando una persona es declarada culpable y mientras se resuelve si se procede o no con recursos, yo soy de la idea de que ojalá todos se vayan a prisión preventiva porque mi olfato es que todos deberían, digamos, o no es que deban, sino que todos podrían pensar en darse la fuga. Entonces, para evitar eso, yo soy de la idea de la prisión preventiva, por lo cual creo que sería mal juez porque los jueces apuntan en la dirección contraria. Así que, pero eso es lo que está pasando, digamos, eso, entonces, no veo que en sí mismo que haya quedado en arresto domiciliario sea un sinónimo de un privilegio. Y ahí hago 2 salvedades en 10 segundos, Rocío. Lo primero, esto es una medida cautelar.
él se va a ir a prisión efectiva durante 6 años una vez que la sentencia quede firme, es decir, no procedan recursos. Y esto es importante porque la gente dice, fue condenado pero se fue para su casa, hay privilegio. No, es que se va a ir a la cárcel. La pregunta es cuándo. Y mientras se resuelve su suerte procesal, estamos discutiendo dónde lo va a pasar, si en su casa o en la cárcel. ¿Ya? Eso es lo que está, no es que no va a ir a la cárcel, va a ir. La pregunta es cuándo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? En eso estamos. Y en segundo lugar, lo que sí eventualmente podría ser sinónimo de privilegio es lo que ocurrió durante las 2 estadías en prisión preventiva, que recibió visitas de manera privilegiada y que ha estado en lugares que son inhabituales para personas en su situación. Eso que dio origen a este sumario en Gendarmería, yo creo que requiere que como ciudadanía no lo soltemos. Sí, me entran 2 dudas. Lamentablemente nos queda nada de tiempo, Juan Carlos, pero tú dices, va a ir a la cárcel. Pero si esto es que hay recursos entre medio, entonces los recursos entre medio pueden eventualmente retroceder en decir que ha sido encontrado culpable, ¿o es Sí, el tiempo que está adentro? sí, es que ocurren dos cosas. Una de las primeras iniciativas legales que llevó el gobierno del presidente Boric es una reforma a las penas sustitutivas. Es decir, cuando una persona es condenada, pero la pena es baja o cumple con determinadas condiciones, se puede ir, no sé, a libertad vigilada intensiva, cosas por el estilo. La reforma legal del presidente Boric inhibió de que personas condenadas por delitos sexuales se puedan acoger a ese beneficio. Por lo tanto, es cárcel efectiva. O sea, si es condenado por este delito, que es abuso sexual a menores de edad, no hay forma de sacarse, digamos, la cárcel. El cumplimiento es efectivo. Pero lo que nosotros tenemos ahora es una sentencia de primera instancia. Lo que viene ahora, y para eso existe el recurso de nulidad penal, es saber si es que la sentencia se realizó ponderando bien la prueba o respetando las garantías fundamentales. Hasta ahora, todo indica de que se ha cumplido con todas las solemnidades que la ley exige. Por lo tanto, si la defensa de Macaya presenta un recurso, posiblemente, bueno, estos recursos se ven rápidos, no vamos a estar 6 meses esperando, a lo más vamos a estar 30 días, tal vez menos, digamos, esperando que la Corte resuelva. Pero si no hay una infracción grave, evidente, en el juicio o en la investigación, lo cierto es que todo indica, y mi olfato también va por esa línea, de que este fallo se va a confirmar. Es decir, vamos a tener a Eduardo Macaya 6 años de prisión efectiva. Bueno, esta reforma entonces ya está vigente. No sé desde cuánto tiempo estaba vigente la... Si mi memoria no me falla, es desde el 31 de diciembre del año 2021 o 2022. No me acuerdo bien cuál es la fecha, pero fue de las primeras iniciativas del presidente Boric. Se incluyó el estupro, son los delitos sexuales en general y contra menores de edad los que están excluidos de este beneficio. Ya. Bueno, muy, muy aclarador el programa del día de hoy, Juan Carlos, respecto a las distintas aristas de los temas que conversamos. Les recuerdo, conversamos sobre el secreto bancario, también sobre la absolución de las pruebas de Ernesto Yaitul y los comuneros respecto a este incendio en el fondo Puntera, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y también sobre el caso Macaya del padre del senador, no del senador. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. 30 segundos para que te puedas despedir el día de No, hoy. simplemente despedirme, un gusto poder conversar contigo, Rocío, como cada miércoles, y a todos quienes nos escuchan semana a semana, darles las gracias para tratar de analizar desde a lo menos un poquito más jurídico, digamos, el acontecer nacional. Así que, nada, nos vemos la otra semana. Así es, y con eso los despido. Muchas gracias, Juan Carlos Claret, y a todos los que se sumamos, los espero en un próximo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.